La nación en llamas. Capítulo 17. Todos los refugiados habían marchado a la instalación de Santiago, pues el gobernador Borja debía hacer todo lo que yo exigía si es que deseaba que el trato con él se mantuviera vigente. Solo restaba en aquella destruida propiedad los soldados fuertes que envió para contener el incendio, junto con unos cuantos desertores que enterraban a su gente. Ben fue bastante afable y prudente para brindarme mi espacio. Él no sabía lo que significó para mí José, pero comprendió que su pérdida dejaba un desolador hueco en mi corazón. Para esas alturas, nos llevó el resto de la tarde dejar el campamento. Ofrecí una flor, como buena tradición, al sitio donde el cuerpo de mi ladrón favorito yació con su nombre tallado en un pedazo de corteza de árbol, clavado a la tierra. No deseaba partir dejándolo en ese sitio solo, por lo que terminé sentada por una tendida hora en una grande roca envuelta en mi tristeza. Miré cómo el atardecer desaparecía frente a su tumba cuando a un costado se unió Faustino. La roca era lo suficiente amplia para albergarnos a ambos. No pronunció ni una palabra o me destinó una mirada, así como yo imité el gesto. Al menos por unos minutos antes de aventurarme a hablar. Cuando estaba en el palacio durante el asedio e intentaba huir de los rebeldes y del fuerte que me traicionó, un guardia me golpeó a mí y a mi hermano. Le juré que le arrancaría la mano si se atrevía a volver a hacerlo, y entonces su arma apuntó a Ben. Yo fui más veloz y mi espada cumplió lo que le había prometido. Comencé a relatar con flagelo aquella historia que necesitaba sacar con urgencia de mi sistema, mientras ambos seguíamos contemplando la deriva. Creí que lo había matado, pero ese hombre estaba justo frente a mí hoy. Pudo haberme disparado de haberlo deseado, pero yo le quité algo aquel día y él encontró lo mismo en José. Yo lo herí y él lo otorgó de vuelta. Terminé de confesar mis culpas con las lágrimas humedeciendo mis mejillas. Faustino permaneció en silencio hasta que de la nada, su mano se sobrepuso a la mía con comprensión. ¿Qué más da?, resonó su voz, consiguiendo que le mirara por lo espetado. Cuando le dije a José que tú no eras Ana, sino nuestra reina, me dijo, ¿qué más da? Salvó mi vida, la tuya, y la del resto. Arriesgó la suya en el camino en más de una ocasión, porque encontró en nosotros lo suficiente para oponerse a su gente y luchar por ello. Eso me hizo pensar en lo complicados que nos volvemos al crecer. Siempre tan desconfiados, desdichados, llenos de furia y frustrados, y es tan triste que solo en estos momentos nos detengamos para realmente valorar y perdonar al resto de la gente que nos rodea. Pienso fervientemente que mi hermanito no murió realmente, porque si eres capaz de mantenerlo aquí, apuntó a su corazón. Y aquí, su dedo fue a su cabeza. Entonces jamás se habrá ido de verdad. Sus palabras arrancaron una ligera sonrisa en mi rostro y conmovida, miré de nuevo en dirección a la tumba, al tiempo que coloqué la cabeza sobre el hombro de mi amigo y simplemente, dejar que el silencio nos envolviera. Era absurdo que solo con una muerte la gente consiguiera unirse. Tal vez, no lo sé, ese fue su propósito en la vida. José impactó de forma permanente la mía, pues de no ser por él, nunca hubiera conocido al resto. A ninguno de ellos. Él siempre creyó en ti y yo por igual lo haré, se reincorporó, ofreciendo su mano. La tomé y seguimos adelante por aquellos que ya no podían hacerlo. Es hora de irnos. Alte, oh su majes. Detuvo sus palabras para pensar en cómo referirse a mí de ahora en adelante. No te atrevas a pronunciarlo o haré que tu nariz luzca como la mía. Ante mi comentario, una mueca de simpatía se formó en su rostro. Incluso para el eterno feliz de Faustino todavía era muy pronto para sonreír. De acuerdo. Ofelia. De alguna forma se sintió extraño que se refiriera de ese modo, incluso si ese era mi nombre, aunque la sensación fue buena. Me agradó que supiera quién era realmente. Partimos, no sin antes echar una última mirada a esa flor que dejé con un pedazo de mi corazón, susurré que no lo olvidaría jamás. ¿Vas a contarme por qué tu nariz luce tan espantosa? Acaricié el vendaje que cubría mi más reciente agresión. Una larga historia. Un largo camino. Pienso que platicar con él me hizo olvidar por cierto tiempo la rabia que me habitaba. Sin embargo, no nos atrevimos a mirarnos a los ojos a lo largo de la travesía. Para él, yo era una reina y no la joven que peleó un día a su lado.
Una vez que arribamos a la estación central de la Guardia Negra, él se alejó de mí para darle ayuda a los refugiados y compañeros. En cuanto a mí, decidí ir por otro rumbo, pues no quería ver a nadie. Nadie excepto a ella. La gran reina Tamos viene a visitarme 2 veces en el día. Debo ser muy afortunada. ¿Cómo es que te ha ido, querida? No fue un misterio lo que ella deseaba conseguir. No lo obtendría, pues en algún punto, ella contemplaba que volvería a visitarla, pero en lugar de destrozar su linda cara, me comporté como la diplomática e inteligente reina que debía ser. 2 balas, exclamé, mientras me acercaba a contemplarla sentada en su precaria cama. 2 balas atravesaron el pecho que le dio muerte a tu asqueroso padre. El tan solo mencionarlo le quebró la estúpida sonrisa de su rostro. Un golpe bajo sin duda alguna. Logró permanecer el suficiente tiempo vivo para hacerle saber que su traición sería pagada contigo. ¿Ordenarás que me maten? ¿Matarte? Pero si fuiste lo bastante generosa al decirnos lo que los rebeldes y fuertes coludidos planeaban hacer esta tarde en Torna. Evitaste una tragedia más grande de lo que pudo acontecer, por lo que se te otorgará un indulto para perdonar tu vida. Micaela no pareció comprender lo que mi mente maquinaba. Es muy irónico, de hecho. Sabes, le dije a tu padre que pasarías el resto de tu vida en una prisión y mírate, ahora será cierto. Tu inmunidad al dolor hace que la muerte sea un favor para ti y eso es algo que no pienso concederte. Existen cosas peores que la muerte y sin duda, yo te lo daré. Logré ver en Micaela un atisbo de temor, sin embargo, ella también es una dama entrenada a responder en las peores situaciones. Es una fuerte educada a mostrar nada más que fuerza. Hay solo 2 cosas que la gente anhela en esta vida, Ofelia, vida y poder. No hay excepciones en absolutamente nadie. Créeme, las personas harán lo que sea por obtenerla sin importar a quién deban aplastar en el camino. Podrás poseer esa habilidad tuya, pero la pregunta real estará en si la usarás o no en las personas adecuadas. Después de todo, parece ser un don tuyo confiar en las personas equivocadas. ¿Cómo sabes de mi habilidad? Mi padre respondió sin más. Y después ellos me lo confirmaron. ¿Quiénes son ellos? Vamos, creí que eras más inteligente. Ama sabemos quiénes son ellos. Bastaron segundos para analizarlo. Ese jet que los rebeldes esperaban en el palacio para escapar era tuyo, afirmé. Tú los ayudaste. Ayudaste a escapar a las mismas personas que mataron a tu querido padre. Deseé soltar una carcajada cubierta de ironía por ello, sin embargo, no me permitió contárselo, pues decidió por hablarme de su plan. Envié ese jet a destruir el palacio contigo incluida por supuesto, pero cuando volvieron, sorpresa. Polizones a bordo. Los mismos polizones que mi padre contrató para destruirte. Él murió queriendo detener tus mentiras y con tu absurda transmisión que se interceptó en mi gobierno ensuciaría su nombre, mi nombre. Tal vez yo no pude acabarte, pero ellos sí que lo harán. Encontrarán una debilidad por más control que quieras cernir en nuestras cabezas. Le has fallado a esta nación y por eso, recibirás tu debido castigo. Debilidad. Sí, todos tenemos una y sin duda tú fuiste la de tu padre. Eres la razón por la que él murió, tenlo en mente. Al fin y al cabo, tendrás mucho tiempo para pensar en él, dije con toda la intención de lastimarla, aunque ella tampoco pensaba dejarme ir sin antes devolver un poco del daño otorgado. ¿Quieres a mi primo? Vociferó entre los barrotes. Eso era algo que no pensaba contestar. No de esa forma. Piénsalo, ¿cómo fue que llegó a ti? ¿Le creerás la próxima vez que diga que te quiere? Yo le hablé de ti. De lo maravillosa que eras. Todos queremos vivir y tener poder, Ofelia. Haremos lo suficiente para permanecer con ambos y tú, en definitiva posees lo que todo fuerte anhela tener en sus manos. Aquello fue lo último que escuché gritarle antes de otorgar media vuelta, y aunque intenté ignorarla, aquellas palabras se trasminaron en mi mente cual humedad en pared entre los pasillos, la plaza y cada paso que concedí hasta la cabaña. Y es que, lo que ella proponía era simple. Permanecer con la duda de saber si las intenciones de Damián eran realmente sinceras conmigo o si me adentraría a su mente con el riesgo de sentir culpa por haber desconfiado de él y de su cariño.
Eso era lo que ella quería. Quería hacerme dudar, aunque no me detuve en pensarlo más, pues esa guerra más que con fuerza, se ganaría con aliados, estrategias y traiciones. Para cuando llegué a la estancia donde residíamos un cielo estrellado ya nos invadía. Ben me esperaba sentado en las escaleras de la propiedad. Se levantó tan pronto como me vio llegar. Pudiera que me esperara ver quebrada y sí, lo estaba, pero no lo demostraría. Era buena fingiendo y ocultando mis más recónditos sentimientos a través de los ciclos y me mantendría de tal forma. ¿Cómo estás? Difícil pregunta, contesté, adentrándome a la propiedad. No sabes cómo lamento lo que sucedió. Puede que no sepa cuánto significó para ti aquel ataque, su gente y la causa misma, pero si me cuentas yo podría. No, no quiero hablar de eso ahora. Vamos Sophie, yo solo. Basta. Grité ante su insistencia. Aquel antes dulce apodo agrandaba la herida ya abierta. ¿No vuelvas a llamarme de esa manera nunca más, me oíste? Me giré para mirarlo. Es que no entiendes que me hieres cada vez que lo haces. No fue hasta ese instante que comprendí por qué Vanessa se ocultaba en Vance o Diego en sombra, y es que simplemente dolía. Los recuerdos lo hacen y no existe forma de afrontarlos más que de negarlos y sin duda, el mío llevaba el recuerdo de Roland Llanos Guinea. Él consiguió arrebatarme aquel apodo, transformándolo en un atormentador que temí que nunca se desvaneciera. No, no lo entiendo, así que explícame, me suplicó. Caminó hasta mí con un largo suspiro, desesperado por no poder hacer nada con respecto a cómo me sentía. A veces, siento que me fui más que solo 6 meses de tu lado y no sé cómo llegar a ti, hermana. No lo sé. Observó cómo mi mirada descendió para evitar la suya, por lo que sin más remedio, llevó su mano a mi barbilla para enfrentar su rostro. ¿Cómo estás? Volvió a preguntar y supe que esperaba una sincera respuesta de mi parte. Lo hice. No. No lo sé, Benny, lágrimas cayeron sobre mi rostro. No sé quién ni qué soy, en un solo acto me dejé sumergir en el abrazo cálido que me ofreció. Tiempo atrás, cuando creí que poseía una habilidad decidí callar por miedo, sin embargo, en aquella ocasión sería distinto. No podía seguir cargando con eso yo sola, por lo que todavía estando abrazada a él, decidí contarle lo que me pasó. Yo morí. El virus acabó conmigo, así como lo hizo con las miles de personas que perecieron. Recuerdo sentir la vida yéndose de mi cuerpo, pero extrañamente desperté, me removí ligeramente de él para mirar su rostro. Algo hubo en mí que el virus no logró terminar de matarme por completo, sino más bien se adaptó, y ahora realmente puedo controlar mentes. Pensé que al decir aquello mi hermano dudaría de mi estado mental o que se lo tomaría como mofa de mi parte, aunque por el contrario, solo escuchó atento mis palabras, tratando de comprender lo que intentaba decirle. En el palacio, yo no pude salvarnos. Él suplicó que usara mi control, pero la cuestión era que en ese entonces le pertenecía a Roland, y no a mí aquel control, pero ya todo había cambiado. Cuando desperté de lo que debió ser mi muerte, existían 2 rebeldes en mi habitación. Yo estaba en una especie de trance y lo único que pude sentir fue esto corriendo por mis venas, exclamé, y miré mis manos. Quería huir, ir hacia ti, pero ellos se interpusieron y entonces sucedió. ¿Te metiste a sus mentes?, exclamó Ben, sentándome en el sillón, ya que había perdido todo movimiento. Tras volver a aquel día, asentí con vergüenza. No solo eso. Fui capaz de sentir cada gota de su sangre corriendo por sus venas, cada respiro exhalado de sus pulmones y cada latido ofrecido de su corazón. Los mismos latidos que detuve con solo pensarlo. Pausé mi narración y comencé a sobar mis manos por ansiedad. Los malos hábitos nunca se olvidan y aquel tic volvió para recordarme que seguía siendo esa niña asustadiza y angustiosa que siempre fui. Benny, sus corazones se detuvieron en el segundo en que se los ordené. Aseveré con terror, mientras los ojos de mi hermano se abrieron incomprendidos ante lo escuchado. Maté a esos hombres sin siquiera tocarlos, tal como lo hice con ese guardia fuerte esta tarde. Ese bastardo asesinó a mi querido José y se mereció cada cosa que le hice pasar y sabes, no me arrepiento de ello en absoluto. Comprendía, hasta cierto punto, que los controlamentes podían hacer exactamente eso,
controlar mentes, pero no hacerlo al grado de dominar sus cuerpos también. De poder gobernar cada parte de una persona al grado de poder decidir si vivía o no. Tengo miedo, admití. Mordí la parte interna de mi mejilla por preocupación que me generaba el pensamiento. Miedo de lo que puedo hacer, porque no sé cómo controlarlo, y una vez que se activa no consigo detenerlo. Siempre quiere más y me aterra herir a la gente que amo, y no sentir remordimiento por ello. Su voz se conservó en silencio sin saber cómo consolarme con palabras, por lo que, tomó un cojín del sillón para colocarlo sobre sus piernas para recostar mi cabeza sobre él. Yo te protegeré, me afirmó con un tinte de preocupación en su tono. Eres mi hermanita y no dejaré que te suceda nada, nunca, continuó en un susurro, acariciando mi cabello en un acto que me remontó a cuando mi madre lo hacía para consolarme cada vez que lloraba y le cuestionaba el por qué mis ojos no eran como las del resto de las otras niñas fuertes. De alguna manera me reconfortó, aunque lo que vino, acalló mis pensamientos. Pasé 2 meses entre sueños y vigilia, comenzó Ben a contarme. Un dolor intenso en la espalda me recorría día y noche. Probablemente de no ser un fuerte no habría podido caminar de nuevo o sobrevivir para empezar. Demoré otros 2 más en lograr caminar y otro para en regresar a Victoria hasta que finalmente lo hice. Sin embargo, para ese entonces nuestro padre ya había muerto y tú ya eras la reina. La gente no paraba de decir lo sospechoso que fue la muerte del rey y el resto de los tamos, así que me remonté al último recuerdo que conservaba de ti, el día que te miré a hablar con Paolo. Estaba muy confundido, debes saberlo. Y aunque en el fondo sabía que no podía ser posible lo que decían, mis memorias no eran concretas y la duda es un veneno sutil que drena e inmoviliza cada sentido de nuestro ser, y esa duda casi me hizo matarte. Permanecí inmóvil acostada en sus piernas, sopesando su explicación. Eres una buena persona, hermanita. Nunca dudes ni dejes que ese veneno drene tu bello ser, ¿quieres? Después de eso, nos conservamos en silencio, observando el fuego de la chimenea. Ben, ¿por qué no me cuentas dónde estuviste todo este tiempo? No lo sé. ¿Responderás eso cada vez que te lo pregunte? No, no es eso. Es solo que realmente no lo sé. Es como si no supiera qué decir cada vez que me lo cuestionan. ¿Te refieres a que perdiste la memoria? Giré un tanto mi rostro para contemplarlo. Sí y no. Recuerdo un lugar y gente, pero sus voces y rostros no del todo. Parece un sueño, ¿sabes? Todo está muy confuso aquí dentro, e incluso mi vida antes del accidente. Siento que aquello que incluye a nuestra familia no ha regresado del todo aún. Tú eras lo que mi mente más recordaba, aunque de una forma un tanto retorcida. Tal vez por eso intenté hacerte daño cuando regresé. ¿Crees que tú, con lo que me has contado que eres capaz de realizar, puedas devolverlos? No lo sé, suspiré mientras sonreí con levedad. Ay, esa frase comienza a hartarme de verdad. He de haber comprendido por qué Damián se molestaba con respuestas como aquellas. Digo, quiero pensar que sí, sí puedo. Pero por ahora dudo poder ayudarte. Al menos no hasta que tenga la certeza de que no voy a dañarte en el camino, aunque podría ayudarte a refrescar tu memoria con historias de ambos y de nuestra familia. ¿Te agrada esa idea? Me encanta, sí. Nadie más invadió la cabaña por el resto de la noche. Solo él y yo y la crepitante chimenea de cómplice. Cómplice de nuestros secretos, recuerdos y hermandad. Justo como todas esas veces que corría a su habitación cuando éramos tan pequeños para temer del mundo. El momento nos invadió hasta el punto en que nos quedamos profundamente dormidos y desperté con apenas los primeros rayos del sol crecientes iluminando el interior. Tras abrir mis ojos, visualicé que mi hermano seguía dormido con sus brazos entrecruzados. Tal vez con una postura un poco más incómoda que la mía, pues aunque continuaba recostada en el cojín sobre sus piernas, un movimiento me recordó lo doloroso que era haber poseído una nariz rota. Me levanté con cuidado para no despertarlo pese que recordaba que él era de sueño profundo, aunque bien pudo haber cambiado tal como el mío. Noté una manta sobre mí. No la poseía la noche anterior, sin embargo, Ben también se encontraba con una semejante en su torso. ¿Quién no las colocó? Nunca lo supe, pero de algo estaba segura y era que debía continuar. Debía seguir luchando por mi hermano,
por los amigos y cada uno de los pobladores de Victoria. Lo haría por José. Por ese pequeño niño que nunca debió morir. Él se merecía mucho más de lo que tuvo. Merecía una larga vida, una nación que le protegiera, pero tristemente, aquello no sucedió, aunque otros más aún podían anhelar tenerla. Incluso alguien como yo, ¿por qué no? Todos merecíamos la oportunidad de luchar por nuestras vidas y yo lucharía por la mía.